Te necesito como el agua que llega a los ríos. Te necesito como el fuego que ahuyenta el frío para sentirme vivo. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo suspiró y le dijo: Éfeta, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos, y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Como cada semana, querida familia, y gracias a Radio Televisión de Marbella, podemos compartir esta Santa Misa con muchas más personas, las que están en sus casas, las que están en centros asistenciales, en centros hospitalarios, incluso a través de Internet en tantos y tantos lugares. Un saludo cariñoso, cercano, de todos aquellos que celebramos esta Santa Misa en esta parroquia de la Encarnación en Marbella. Y siempre, como hacemos los fines de semana o todos los días, una reflexión en torno al Evangelio que se proclama este fin de semana en toda la Iglesia. Jesucristo está en tierra de paganos. Quizás para nosotros eso no es muy comprensible en nuestros días, pero en tiempo de Jesús esto era muy radical. Estaba el pueblo de Israel que vivía en su territorio, después estaban los samaritanos que vivían en el suyo, después estaban los del territorio de Tiro, de Sidón y de Decápolis que vivían en el suyo. Entre ellos no se mezclaban, no se hablaban, no se miraban. Estas personas eran los no creyentes, vivían en el paganismo, sin Dios. Y ahí se mete Jesús, ahí va un judío, eso ya llama la atención. Un judío que va y pasa por aquellos caminos y de repente le dicen que le imponga las manos a un enfermo, algo totalmente inusual, extraño, distinto a lo que es allí o lo que era allí su costumbre. Como os decía, entre ellos no se hablan, pero es que además está prohibido tocar a los enfermos, caerían en impureza. Sería como en nuestra época juntarse con una persona muy mala, estar cerca de alguien que todo el mundo le tiene apartado, porque esa enfermedad para ellos era como un gran pecado. Y Jesucristo nos dice: mire a mí porque me habla, usted a mí no me mire, o yo soy de otro lugar. O ni siquiera le dice que como él va a tocar caería en impureza a un judío. Dice que él, llegando, apartándolo, incluso se pone a tocarlo, la lengua, a tocar la enfermedad. Otras veces hemos escuchado a Jesús decir: tu fe te ha salvado,
o tu criado ya está curado y no ha tenido que tocar a nadie. ¿Por qué el Señor a veces es tan provocador? Porque esto es una provocación para aquella gente, sobre todo para los judíos, hablar con un extraño, con un pagano y tocar a un enfermo. El enfermo hablaba poco y no oía nada, no oía la palabra de Dios. Y nosotros podemos, como siempre, coger este milagro de hace 20 siglos y decir, bueno, ¿quién son hoy esa gente pagana, no creyente? ¿O quiénes son hoy los que tienen los oídos endurecidos o no escuchan la palabra de Dios? ¿Y quién son aquellos que tienen la boca cerrada? Pues tantas y tantas veces, tantas y tantas personas como están ajenos a ese Dios que un día les dio la vida, ese Dios que un día les dio el ser. Tantas personas como hoy ya no tienen el acceso a la palabra de Dios, quizás porque no quieren, quizás porque no les interesa a la hora de educar a unos hijos, mientras que a nosotros, nuestros padres, sin lugar a dudas, se preocuparon en transmitirnos la fe. Hoy quizá hay padres que son muy libres de decir, yo no quiero que mi hijo escuche eso o aprenda eso. Estamos empezando ya el curso escolar y empezamos ya con la catequesis para que los niños se inicien en la fe. Y hay padres que prefieren que su hijo aprendan inglés o que aprendan informática o que aprendan a bailar la jota o el vito antes que traerlos a lo mejor a la catequesis. Es que a mi niño eso pues no quiere o no le gusta y son muy libres de hacerlo, pero no oyen a Dios, no oyen la palabra. Y no oír la palabra también hace, cuando uno no escucha, tampoco habla. Y por eso muchas veces nos quedamos sin razones para ser creyentes. Yo no creo porque no conozco nada de Dios. Yo no creo porque nadie me ha abierto mi boca para poder escuchar a ese Dios que llevo dentro. Y quizá incluso también los cristianos, los que hemos escuchado a este Dios, quizá a veces tenemos demasiado cerrada esa boca para anunciar al Señor. Hablamos demasiado poco de Dios, quizás de otras cosas, yo el primero hablo demasiado. A veces hay demasiado silencio a mi alrededor, en mi casa, con mis amigos, con mis hijos. Estamos en una época en la que a lo mejor hablamos mucho en la calle, pero poco en la casa. La casa a veces es un silencio. Nos sentamos en la mesa camilla, ponemos la tele, vemos cualquier cosa. Los hijos, los nietos están con el WhatsApp o con el ordenador o con el internet o con tantas y tantas cosas. Hay un silencio en la casa y a veces estamos 7 en la casa y esos 7 están hablando con 18 que hay fuera y dice, bueno, y te tengo a ti aquí y quizá le estamos escribiendo al hijo que está fuera o a la nieta que está lejos, pero si tienes aquí a esto, ¿por qué no hablas también un poquillo con ellos? ¿Por qué no le muestras un poquillo el cariño, el afecto, un diálogo que no acabe en pelea? A veces, yo así lo percibo en mi casa, muchas veces cuando estoy con mi familia, con mis hermanos, con mis padres, a veces no hablamos porque cuando empezamos a hablar, a los 5 minutos estamos peleando. Pues mejor estar callado y cada uno con lo suyo, porque hablamos de cosas sin importancia o de cosas que muchas veces no nos llevan a ningún sitio. Sería bueno que dejáramos que el Señor tocara nuestra boca. Sería bueno que el Señor, como ha sido, tocara nuestros oídos para hablar más y hablar mejor, hablar de lo importante, hablar de lo positivo, hablar de lo bueno de la vida, comunicarnos, no aislarnos y saber reconocer lo que decía el Evangelio, mirar al Señor y decir, todo lo ha hecho bien, mi Señor, todo lo ha hecho bien. Y por eso sigo siendo creyente y por eso me gustaría que aquellos que están a mi lado y aquellos a los que quiero también lo sean. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de sentir este éfeta en nuestra vida. Ábrete
Ábrete a Dios, ábrete a la familia, ábrete en tu matrimonio, abre tu corazón, abre aquello de bueno que hay en ti, muestra lo bueno que hay en ti, muestra los valores que hay en tu vida y habla a los demás de ese Dios que llevas dentro. Te necesito como el agua que llega a los ríos. Te necesito como el fuego que ahuyenta el frío para sentirme vivo. Te necesito.